Hola chicas, buenos días. Ahora recibieron, vine la mayoría, necesitaron a pocas acá. Bueno, no, está bien. Vamos a continuar. ¿Alguien va a presentar? Hola, Fer, buenos días. ¿Alguien va a presentar alguna escuela? ¿Cuáles les han convencido? Nos habíamos quedado en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Va a venir hasta ese tema el examen, que recuerden es a partir de la 1 hasta las 9 de la noche. No sé si alguien necesite más tiempo ¿cómo se llama? Si necesitas más tiempo para hacerlo, bueno, si trabajan o tienen algo pendiente. Si no, bueno, por favor me mandan el mensaje, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las escuelas que hemos revisado? A ver, chicas. ¿Qué escuelas les han gustado? A ver, hemos visto en general las características del colegio de indios. Sí, fueron para toda la población indígena, pero en especial hubieron escuelas de indios especiales para la nobleza indígena, ¿no? Que fueron los más grandes e importantes. Vemos en Puebla, tenemos aquí uno muy cerca. ¿Cuál fue otro colegio? Un colegio también muy elitista. Para niñas. ¿Cuál fue? ¿Cómo se llama? El Colegio de las Vizcaínas, acuérdense, se llama así por esta asociación de vascos, que lo importante es que fue una escuela, un colegio independiente de la iglesia, ¿no? Eso también es interesante, nos habla de esta variedad de escuelas. Bueno, ¿qué otro colegio nos presentaron? Perdón, creo que todavía no se ven mis diapositivas, ¿verdad? No. Ok, ¿ya se pueden ver? Ya. Gracias. Bueno, vamos a continuar para ver la grandeza que tuvo este colegio imperial o colegio de Tlatelolco. Este es un ejemplo de uno de los libros que hicieron. Bueno, no sé a ustedes si no les ha llamado la atención realmente lo que aprendían los indígenas. Ese es un primer libro que se hicieron de plantas medicinales de América. Nosotros no tuvimos especies. ¿Se acuerdan que cuando se dio que Cristóbal Colón, por todas las guerras que hay en Europa, bueno, en el mundo en ese entonces, sí, en Europa con Oriente, intenta encontrar una nueva ruta, ¿no? Para las especies. O sea, vean, es tan importante la comida, ¿no? Que pues necesitan especies, cómo llegar sin pasar esas zonas de conflicto, de guerra, y por eso es que llega accidentalmente a América. Pero resulta que en América nosotros no tenemos especies, ¿no? Pero ¿qué tenemos? Infinidad de plantas, ¿no? Ellos llaman plantas traicioneras, venenosas, y bueno, no sé ustedes si tengan abuelitas que tengan un montón de hierbas para curar que la panza, ¿no? Que para hacer pomadas, en fin, una variedad. Entonces, es muy interesante porque hacen este libro, vean el libro, ¿no? Bueno, esta es una imagen, pero los dibujos no los hacen en el colegio de Tlatelolco, los hacen en otra escuela de indígenas, que es el colegio de San José de los Naturales, porque recuerden que la tradición es de separar las artes manuales de las liberales, ¿sí? Es por eso que en esta época, quien es médico no tienen el prestigio que ahora tienen, no se ve como algo, pues como una buena profesión, ¿no? ¿Por qué? Porque son muchas actividades manuales. Entonces, aquí lo interesante es ver si nosotros todavía
no hemos heredado esa idea de que pues, lo manual no nos da así como prestigio. Nadie quiere estudiar, bueno, muy poca gente, o desdeñamos más bien las carreras técnicas, ¿no? Y privilegiamos las licenciaturas. Entonces, bueno, sería una cuestión de ponerlo así como en duda, ¿no? Si todavía desde ahí viene ese menosprecio a estas actividades manuales, eh, que no se da en otros países de Europa. Bueno, entonces, este libro fue importante. Se encontró hasta el siglo XX, bueno, se llama también Códice de la Cruz Badiano por los que hicieron este libro, que fue Martín de la Cruz y Juan Badiano, vean, es del siglo XVI, y se encontró en la Biblioteca del Vaticano. Y ahí, ya en el siglo XX, a principios del siglo XX o mediados, y ya lo regresaron a México, este libro, y se encuentra en el Museo de Antropología e Historia, ¿sí? Entonces, bueno, ya les había dicho que fueron grandes gramáticos, pues sí, habíamos visto todo ello. Entonces, ¿alguien más que nos quiera presentar alguna escuela? Nosotras, somos de San Ramón. Ah, el Colegio de San Ramón Nonato. Ok, adelante, Maritza. ¿Ya está para compartir? Te la subimos ahí en el link. Ah, ok, entonces la busco acá. ¿Está en tareas? Ah, no, en el link, perdón, perdón. Oh, y aquí está, pero no se ve mucho. Ah. Bueno, a ver, adelante, chicas. Voy. ¿Qué fue este colegio de, a ver si les convence estudiar ahí, en el colegio de Comendadores de San Ramón Nonato? Em, No, el colegio, fue una institución educativa que fue, establecida en el siglo, XVII, en el barrio de la Merced. Bueno, ahorita esta escuela ya no, ya no es escuela porque lo derrumbaron y se Ajá, convirtió en una vivienda para los que tienen bajos recursos. ajá, sí, ya no existe ese edificio. Es bien difícil encontrar imágenes del colegio. Bueno, pues estamos hablando del siglo XVII, ¿no? 1600. Ajá. Es- Espéreme tantito, dejen encontrar la infografía maestra. Sí, ok. Profesora, Diga, sí, dime. bueno, yo tengo una duda. Lo que pasa es que a nosotros nos tocó uno, pero se me fue el nombre, pero al buscarlo nos aparecía que ya no era escuela como tal, sino ya era museo UNAM, algo así. Entonces no sé si está bien porque pues nosotros nos basamos a eso. Oye, ¿qué crees? Eso es importante que aprendan a investigar en fuentes porque no estás buscando la fuente adecuada, ¿sí? Porque son escuelas que estamos viendo del siglo XVI, XVII y parte del XVIII, bueno, casi todo el XVIII, entonces, pues no es la fuente, ¿no? Si ya existe museo, eso es lo que te debe permitir ir a rastrear, bueno, qué te dice el museo de ese edificio y seguramente eso te va a llevar a otras fuentes. También yo les he subido por lo menos 3 libros a donde pueden encontrar. Claro, que a nosotros nos gusta googlear, ¿no? La escuela y que nos salga toda la información y nada más la encontramos. En este caso hay que leerle, ¿no? Hay que rascarle porque
pues nos habla de varias escuelas y entonces es lo que tienen ustedes que hacer. Y eso es parte de las habilidades y competencias que la historia nos enseña, a buscar fuentes. ¿Sí, Aline? Entonces, pues sí, Profesora, dime, Juliana. a lo que se refiere al link, o sea, sí, es una escuela, bueno, fue una escuela, pero hoy en la vida actual ya se convirtió en un museo. O sea, Ajá, ya no establece como escuela, sino la convirtieron en un museo. ajá, pero ¿cuál es el problema entonces? Ay, pues ya ni sé, porque, o sea, como tal, ya investigamos qué enseñaban, cuándo se fundó, el por qué la cerraron, y hasta ahí, bueno, eso fue lo que se investigó. Pero he visto que unas compañeras como que la andan promocionando para que se Ajá, inscriban y así. Entonces estuvimos ajá. buscando y aparece que ya no es una escuela como tal, la convirtieron en un museo. Aguas con la comprensión, Juliana. Lo que estamos haciendo como actividad, yo les dije, vamos a ubicarnos en la época virreinal para que ustedes empiecen a comprender cómo se vivió, o sea, se ubiquen espacialmente de cómo es la educación en esa época, ¿sí? Entonces, la tarea decía que íbamos a hacer una feria de escuelas, como se hacen hoy. A lo mejor es un anacronismo, no había feria de escuelas porque no se promocionaban, ¿sí? Pero es una actividad, es como una metáfora, es como una actividad lúdica para pensar el que ustedes comprendieran bien qué se enseñaban y por eso la pudieran promocionar y dijeran, pues está bien padre esta escuela de la época virreinal, o sea, nos estamos trasladando a esa época. O sea, no, muchas de las escuelas, o sea, el colegio, Real Colegio Tlatelolco ya no existe, ¿no? Pusimos como ejemplo este edificio del Colegio de Indios que está en la 13, ya tampoco es colegio, es museo, ¿no? Es lo que vimos, el museo como militar, ¿no? Ajá, ¿cómo se llama, Itzel? Digo, Litsi, perdón. No, pero sí es el Museo del Ejército, ¿no? O sea, sí no han persistido esos colegios más que el Colegio de las Vizcaínas. Es el único. Y después vamos a entrar a la discusión si realmente el Real Colegio, la Universidad de México es el antecedente de la UNAM, porque algunos historiadores dicen que no. Y voy a darles argumentos y bueno, ustedes decidirán cuál argumento les convence más, si la Universidad de México es el antecedente de ahora de la UNAM. O sea, casi ninguna ha sobrevivido. O sea, sí vas entendiendo entonces cuál es la actividad. Estamos en la materia que se llama Historia del Pensamiento Pedagógico. Empezamos con las escuelas prehispánicas. De ahí estamos pasando en una línea de tiempo a las virreinales, ¿sí? O sea, pasamos del 1200 ahorita al 1500. En esos años estamos, ¿sí? De 1500 al 1800 vamos a ver 1700, perdón, vamos a ver las escuelas, porque en el 1800, ¿cuál es el cambio enorme que se da en el país? La independencia. Entonces las escuelas van a cambiar y pues llega Juárez con todas sus leyes liberales y es lo que vamos a ver. ¿Sí, Juliana? Entonces está bien lo que hicieron, que hayan buscado cómo, porque es lo que nos interesa conocer. Cómo se enseña, qué se enseña, cuál es la metodología, cuál es la didáctica y a quiénes estaban dirigidas las escuelas. ¿Sí, Sí, Juliana? Juliet? ¿Sí? ¿Ok? sí. Órale, pues, bueno. ¿Ya puedo seguir? Ay, sí, ahora sí, Maritza. Bueno, voy a volver a empezar. Bueno, mi compañera y yo vamos a explicar lo que fue el Colegio de Comendadores de San Ramón Nonato. Bueno, nosotros hicimos una infografía, pero lamentablemente no se puede ver. Pero pusimos que fue de la escuela. Bueno, la escuela fue, como ya había dicho, fue una institución educativa que pues fue establecida a mediados del siglo XVII. Y fue en el barrio de la Merced en la ciudad
de la Ciudad de México. El colegio funcionó casi 2 siglos hasta su cierre. ¿Quién fue el fundador? Bueno, el fundador fue Alfonso Enrique de Toledo. eh, Fue fundador en 1628. Él y su esposa se llamaba Leonel de Andrade. Dicho colegio obedecía más bien la necesidad de los jóvenes. Aquí los jóvenes, los que entraban, ahí fue una parte donde pude entender que recibían una beca, pero A ver, obviamente, pero ¿quiénes podían entrar y qué se estudiaba? ay, se me olvidó el nombre de los estudiantes. Bueno, no No, eran, no, no, bueno, no me digas el nombre de los estudiantes, no, no, ¿qué? no, bueno, no, o sea, no el nombre de los estudiantes, pero había como un sobrenombre para esos estudiantes que recibían la beca. Ajá, pero bueno, ¿para qué estudiaban? ¿Qué se podía estudiar en esa escuela, en ese Mm, colegio? Se estudiaba leyes. O sea, vean, es un colegio, se empiezan a hacer colegios aparte, ¿no? Va a haber un colegio de medicina, este es el colegio de leyes. Entonces, ¿quiénes van a estudiar ahí? Bueno, una característica principal. Solo hombres, ¿no? No hay mujeres. ¿Quién más? ¿Qué otra característica creen que tengan? Pero es muy interesante lo que señalas de las becas. Las clases altas, ¿no? La nobleza indígena podía estudiar ahí, pero era importante porque daban becas, ¿no? No sé si nos quieras hablar, Maritza o Araceli, de las becas. Sí, bueno, pero una de las características principales era que se encargaban de la formación de futuros funcionarios para ayudar a gobernar y ejercer la justicia. Ajá, sí que estaba ligada al derecho, ¿no? A las leyes para poder llevar a cabo esas funciones que señalas, ¿no? Es por eso que tenían esta formación. Bien, ¿qué más? Una de las características es que era pues un albergue de estudiantes que eran los fuereños y debían funcionar siempre en relación a lo real y en la Universidad de México. Por lo tanto, se les daba el servicio en la biblioteca y se discutían semanalmente temas de interés. A ver, ¿qué relación tenía entonces el Colegio de Comendadores de San Ramón Nonato con la Universidad de México? Vean, hay una universidad ya, Universidad de México, que es diferente a la otra universidad de la que hablamos ya. ¿Cuál es? La Real y Pontificia, ¿no? Que esa está ligada más a la formación de eclesiásticos, o sea, funcionarios de la iglesia, ¿sí? Entonces, hay esta universidad real, pero también hay ya una universidad, ¿no? De México. ¿Cuál es la relación entonces, ahorita con lo que señalaste y con este colegio? A ver, lo que quiero hacer es que lo que leen no solo lo repitan, sino que lo comprendan, ¿no? Se tienen que hacer preguntas básicas, ¿no? De por qué, para que puedan comprender bien el tema. ¿Sí, Araceli? A ver, si no te quedó claro, entonces aquí lo importante es que me hagas la pregunta. A ver, no entiendo por qué. A ver, repíteme lo último que dijiste, por favor, Araceli. Que esta institución se formaba para albergue de estudiantes fuereños y debía funcionar siempre en relación a lo real en la Universidad de México. Ajá, debía funcionar en relación a la Universidad de México, o sea que son colegios que dependen de la Universidad de México, ¿sí? Son colegios que están dependiendo de esta universidad. Es importante porque después vamos a ver los cambios que va a haber con la Universidad de México. Ahora, ¿por qué son fuereños?
porque viene gente de todo el país a estudiar ese colegio, por lo tanto, vean, hay internados y reciben una subvención para alimentos para que puedan estudiar. ¿Hay becas de esa manera ahora en el país? Que las universidades den esos apoyos de Sí, internado. bueno, de internado no, pero de que te, no sé, que te den becas, pues sí, porque bueno, si hablamos fuera de los países, por ejemplo, te ganas una beca y ahí, por ejemplo, te dan, a veces te dan como un lugar para que tú te quedes y la universidad paga como Ajá, como ¿en qué todo lo que universidad, por ejemplo? mm, ay, había una, no sé si sea Halva. No, pero a ver, no, pero estamos hablando de de Bueno, yo por México. eso, bueno, yo había dicho que los de afuera, pero bueno, si hablamos Bueno, de México, no. De México, bueno, yo no he oído o sea, que den becas, pero que no den a como ver, ajá. Hay becas estudiantes, pero vean, o sea, que las instituciones, y creo que eso es importante, ¿no? Estén ofreciendo dónde se queden los estudiantes, estén ofreciendo becas para que puedan estudiar en la universidad, ¿no? Creo que pues es algo que se perdió y que era algo que permitía el que tal vez alumnos indígenas, porque los hubo, que realmente aprendían a leer y escribir y podían ingresar a este colegio, bueno, les daba posibilidades de movilidad social, ¿no? De cambiar su vida. Entonces, eso creo que es bastante interesante de ver. Y bueno, tú las universidades que señalas, sí, en Europa hay ese tipo de programas de estar buscando talentos de otros países. Y bueno, pero a veces una beca no es suficiente, ¿no? Por el costo de esas universidades que, bueno, hace como 2 años, por ejemplo, supe que una primaria en Estados Unidos costaba alrededor de 1 millón de pesos al año, ¿no? La primaria, entonces nada más para saber cuánto cuesta la universidad. Ah, en Canadá, por ejemplo, apenas me enteré hace unos meses que cuesta mensualmente como 200,000 pesos una carrera en Canadá, ¿no? Entonces, bueno, con esto hay que ver las ventajas que tenemos de la educación, aunque, bueno, pues hay que hacer muchos cambios, ¿no? Porque realmente estamos muy atrasados en cuanto a los niveles educativos en otros países. Bueno, perdón, ahora sí, continuamos, Araceli. Bueno, entonces se podría decir que este instituto estaba basado también en el modelo educativo de la Universidad de México. Ajá, sí, dependía de la universidad, o sea, no estaban dentro de las instalaciones de lo que es la Universidad de México, vamos a ver a dónde estaba. Como vimos, es un edificio aparte, pero ahí está ese colegio donde se forman estos futuros funcionarios públicos, ¿no? Y administradores. Entonces, las materias principales que se enseñan tienen que ver con el derecho. bueno, Sí. en Ajá. bueno, en el siglo XVIII, o sea, el edificio, por lo que yo tengo entendido, lo volvieron como rehacer, pero este fue terminado como en 1754. Por lo que tengo entendido que después de esto, este, pues el edificio, como ya lo había dicho desde un principio, fue como declarado después un monumento. Y ese fue en el 9 de febrero, perdón, en el año de 1971. Como le había dicho a usted, maestra, que en esa década fue como demolido para que pudieran construir un, un edificio donde pudieran vivir las personas que tuvieran bajos recursos. Ajá, aunque ya no fue colegio, ¿no? O Después de ahora es construir. la vivienda. Y Ajá, bueno, estaba buscando el lugar y me aparece la vivienda, pero aún todavía tiene como el nombre. ajá, sí.
Bueno, entonces, a ver, hay 3 tipos de colegios, que es el de Comendadores de San Ramón de Nonato. Está el Real Colegio Seminario de México, que como el nombre lo indica, bueno, son carreras eclesiásticas, y el Colegio Mayor de Santa María de Todos los Santos, ¿sí? Perdón, a ver, ¿algo más que tengan que agregar, chicas? Teníamos nuestra imagen de la promoción, pero pues como no pudimos ir, pues ya se las enseñamos la siguiente clase. Ok, bueno, para completar entonces la información, vean, fue creado este colegio por los mercedarios, ¿sí? Es otra orden eclesiástica que tuvo una más baja participación que las otras más importantes que vamos a revisar, pero el objetivo, me gustó cómo señala, ¿no? Dice que se crea por la escasez de personas inteligentes y de letras, ¿no? Que ayuden al gobierno y a las audiencias eclesiásticas. Pues creo que haría falta un colegio así actualmente, ¿no? Que, por todos los comentarios que hacen nuestros funcionarios, parece que sí les faltó inteligencia. Bueno, la idea entonces, también, vean, es bien importante porque este colegio se hace con el fin de tener un colegio en la Ciudad de México, de la importancia que hizo Vasco de Quiroga en otras partes del país. No sé si alguien nos vaya a presentar el programa o el proyecto de Vasco de Quiroga. ¿Ustedes, chicas? ¿No? Porque es impresionante ese proyecto educativo. Entonces, los candidatos nos dice, salían, y bueno, también algo importante es que los estudiantes no solo recibían clases ahí, sino que también iban a recibir clases en la Real y Pontificia Universidad de México. Y bueno, esto pues surgió la necesidad de que como los estudiantes se movían por los distintos colegios, entonces es crear una más grande que fue la Universidad de México, ¿sí? Gracias, chicas. Ahí les hice un comentario que su fuente no es nada confiable ni recomendable. ¿Sí, Maritza? Y Araceli, espero lo tomen en cuenta. Eso les bajo la nota en la tarea. Ok, bueno, seguimos. ¿Alguien más nos va a presentar? ¿Alguna pregunta, perdón, del Colegio de San Ramón Nonato? ¿No queda claro para qué se estudiaba, quiénes podían estudiar? ¿Sí? ¿A quién fundó la escuela? Si se le pueden repetir, por favor, a Abby. Chicas. Alfonso Enrique de Toledo. Y Armendáriz. Acuérdense, los nombres son así, bien rimbombantes. Ajá, perdón. Ajá. No, está bien, está bien. Ajá, ¿quién era? Generalmente él no fue un grupo tan importante como fueron este grupo de Vizcaín, de que venían de la Vizcaya. Eran personas ligadas a la iglesia, pero con mucho dinero. Aquí, por ejemplo, es bien interesante, no sé si recuerdan que cuando vimos en Historia de México, cómo eran ricos los que vivían en la Nueva España, o sea, riqueza que no se compara con el resto de Europa, ¿no? Eran 50 veces más ricos. O sea, había gente que tenía mucho dinero. Nada más hay que ver, por ejemplo, en Puebla, el centro, las casonas, que no todas han recuperado tienen el tamaño, pero pues son hermosas, ¿no? Bueno, pero ¿qué creen que no tenían esas casas? Comedor. No se usaba construir un comedor, entonces de ahí viene el poner la mesa, porque tenían que poner la mesa para comer y entonces decidían en qué parte de la casa iban a comer. Por eso decían, pon la mesa. Y pues ya no se nos quedó, nosotros sí tenemos comedor, bueno, un espacio, ¿no? Generalmente para comer, pero ya de ahí viene, ¿no? El poner la mesa. Perdón, ya no, porque como dijo Maritza, el edificio fue derribado
y ya es un edificio más moderno el que hay, entonces ya no tenemos vestigio. Y como estamos hablando del siglo XVII, es un colegio de 1600, pues no hay fotografía todavía, ¿no? No tenemos. Ajá, sí, no. No hay, no tenemos imágenes de esa época. Ajá, pero si te das cuenta ya es un estilo muy reciente, ¿no? Por lo menos del 18, porque ya se ve como neoclásico. Bueno, pues sí, porque es el estilo, pero lo interesante es que eso también es su herencia del estilo árabe, de la arquitectura árabe, ¿no? Bueno, vamos a, ¿quién más nos va a presentar otra escuela? Aline, ¿sí se animan a presentar ya? Porque si no, voy a presentarles otra escuela y si la tenían preparada, pues ya se la perdieron de calificación. ¿Quién es Ustedes díganme quién quiere presentarla, porque podría ser de el proyecto de Vasco de Quiroga. ¿No? Es que la que nos tocó a nosotros, Miss, es casi una de las penúltimas escuelas. Ah, ya. Ok, ¿cuál es La Real sí, la Real y Ponce. Ajá, Universidad de México. No, esa le tocó a Zuleima. Ay, Zuleima, es que tiene su nombre muy poco común. Bueno, es que esa es la que yo hice porque cuando vi en Zoom, nadie la había escogido, es una de las penúltimas. Ajá, bueno, la Real Pontificia Universidad de México. Esa es la que yo hice. Buenísimo. Bueno, a ver, vamos a ver si nadie preparó. Es importante ver vamos a ver ¿perdón? Sí, ya la Real y Pontificia. Sí, a ver, vamos a... Espérenme. De esta manera. Bueno, vamos a ver un proyecto bien interesante. Yo creo que ya la otra sí pasas, ¿no? Porque sí, desde las últimas universidades. ¿Se puede ver ya mis diapositivas, chicas? No, ¿No? no. ¿Ya se pueden ver? ¿Qué dice educación virreinal? Sí. Gracias. Bueno, vamos a... Ah, no, perdón. Ay, me equivoqué de diapositiva. Ah. Sí se puede ver, dice Vasco de Quiroga y el sistema de hospitales. Ok, ¿nadie va a presentar este proyecto? Bueno, es súper interesante. Fíjense, esta escuela, Vasco de Quiroga también es otro fraile que viene a fundar en varios pueblos, o sea, no en la Ciudad de México. Esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque él tiene una idea de que se tiene que instaurar justicia e igualdad en estos pueblos. Él es consciente del maltrato, discriminación que sufren los indígenas, de la explotación que sufren a manos de algunos encomenderos. Y porque, a ver, ¿qué es la encomienda? Es una palabra que se van a encontrar o que seguramente se han encontrado. ¿Qué es la encomienda? Ajá, viene de ahí, pero se llamaba encomendero a los españoles que llegaban a la Nueva España y les daban un pedazo de tierra donde podían sembrar, pero también 30 indios, trabajo gratuito.
¿Cuál era como lo que tenían que pagar? Pues cristianizando, ¿no? Entonces era realmente esclavismo lo que hubo en este periodo, y hubo varios frailes que realmente estaban interesados y preocupados por mejorar la condición de los indígenas, y uno de ellos fue Vasco de Quiroga, ¿sí? Entonces, él trata de que haya justicia e igualdad para los indígenas, y vemos ahí lo que ya es un humanismo, ¿sí? Y funda lo que se llama Pueblos Hospital. ¿Por qué? Porque considera que los problemas más graves que sufren los indígenas son las enfermedades, pues son azotados por las epidemias, ¿no? Recuerden, con el contacto con los españoles, pues están enfermando con nuevos virus que realmente pues están matando a la población, pero también se enferman mucho por las enfermedades que hay, como todavía el cólera existía, ¿no? O la influenza. Entonces, y bueno, muchas enfermedades tropicales de las diferentes regiones, y por eso es que considera que hay que hacer hospitales, porque para educar tienen que estar sanos. También fíjense, la alimentación, y él es consciente de que hay que alimentarlos bien para que sean fuertes, ¿no? Bueno, entonces, esta es una idea, ¿no? La defensa de los indios, la justicia y la misericordia. Fue Vasco de Quiroga el primer obispo de Michoacán. Él llegó ya en 1832, o sea, en el siglo XIX, ¿no? Se estableció en la región purépecha. Ahí fue donde encontró el lugar ideal para hacer este proyecto de Tomás Moro, que ustedes seguramente deben recordar, en la prepa vieron quién fue este gran pensador, al que le debemos lo que es la utopía. ¿Qué es una utopía? Fíjense, ¿qué está sucediendo en Europa? Hay dos personajes importantes, seguramente ustedes ya vieron a Luis Vives, ¿no? Bueno, entonces lo van a ver, ¿no? Y Erasmo. Ellos fueron reformadores. Luis Vives tuvo mucho que ver con las reformas que se hicieron en la escuela en Europa, y Erasmo en la iglesia, que claro, sacudieron a lo que estaba pasando en Europa, y la idea es crear un clero más ilustrado y virtuoso. O sea, critican pues que el clero pues no es ilustrado, pero además pues son malvados, ¿no? No se portan bien realmente con la población. Entonces, él trata de fomentar la enseñanza de las humanidades a los naturales. Bueno, la utopía de Tomás Moro, o bueno, una utopía es algo que deseamos, como una sociedad ideal, ¿sí? Que lleve, digamos, a la felicidad, ¿no? Entonces, esa idea, esa utopía, intenta establecer en estas comunidades, y bueno, él empieza a proteger a las mujeres, y crea esta escuela, ¿no? Se crea una escuela, y ahí, para atender esa escuela, se trajo educadoras y monjas de Europa, ¿no? Porque trataba de que tuvieran una buena educación quienes estaban en estas comunidades. Se establecieron 3 pueblos hospital: la de San Marta en Pátzcuaro, Michoacán, el Colegio de Niñas y el Colegio de San Nicolás, que formó grandes clérigos, pero también grandes personajes. ¿Quiénes estudiaron en este Colegio de San Nicolás? Importantes para la historia del país, nada más para ver cómo un proyecto educativo puede cambiarnos. ¿Quién recuerdan que estudió acá? ¿Saben quién? Hidalgo y Morelos, nada más para empezar. ¿Se acuerdan que fueron las ideas ilustradas de Hidalgo y de Morelos los que dieron el cambio a la revolución de independencia, al movimiento de independencia? Bueno, pues entonces con esto vemos el gran prestigio y el gran proyecto educativo que logró crear Vasco de Quiroga. Y bueno, ahí sí era para todo tipo de indígenas, no era ni para nobleza indígena, era para todos, y había educación para niñas. Entonces, es muy interesante
lo que hace Vasco de Quiroga. Esta, por ejemplo, es una imagen que vean, tienen ahí el monumento en Pátzcuaro a Vasco de Quiroga, la iglesia pues es pequeñita, ¿no? ¿Y saben qué hizo? Trató de mantener a los indígenas alejados de los españoles, porque consideraba que con los españoles solo iban a aprender vicios, iban a malos, o sea, que eran una mala influencia para los indígenas. Por eso es que decidió ponerlos en esas comunidades, ¿no? Y vean, aquí dice libres de la peste y la encomienda, ¿no? Porque pues con las encomiendas solo eran esclavos y pues por supuesto que no tenían ningún tipo de educación. El primer pueblo hospital entonces lo funda en 1532. ¿Qué tenían estas escuelas? Talleres, iglesia y también hospital, ¿no? Bueno, ya habíamos visto que el Colegio de San Nicolás fue el de más prestigio en la Nueva España. El Colegio de Niñas y la de Santa Marta en Pátzcuaro. ¿Ustedes han ido algún día a celebrar los muertos en Michoacán? Es precioso. ¿Y saben qué es hermoso? Todas las artesanías que venden. ¿Por qué? Porque Vasco de Quiroga se trajo grandes artesanos de algunas regiones de España para que enseñaran a los indígenas. Por eso van a ver que en esta zona de Michoacán las artesanías son bellísimas. Bueno, en todas partes de la República, ¿no? Pero tienen una particularidad. Aquí está el colegio, una imagen, bueno, del siglo XIX, pero esta es una imagen ya del siglo XX de cómo está este colegio de San Nicolás y cómo se conserva afortunadamente el edificio, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo clásico. Siempre está el colegio pegado a la escuela. ¿Qué se enseñaba en las escuelas? ¿No? Se enseñaban desde las primeras letras, canto, música, hasta oficios artesanales. En la escuela de Santa Fe de la Laguna, vean, ahí lo que se enseñaban eran oficios artísticos como carpintería, plumaria, esculturas de pasta de caña, ¿no? O sea, eran más actividades artesanales lo que aprendían. Bueno, la idea entonces de Vasco de Quiroga es librar a los indios de la ignorancia, de la miseria, para convertirlos en buenos cristianos con una vida decente y digna. Los indígenas llegaron a querer muchísimo a Vasco de Quiroga y le decían Tata Vasco. Claro que Zumárraga apoyó muchísimo la labor de Vasco de Quiroga y bueno, consideraba que todo era una vergüenza, ¿sí? Ante el trabajo que estaba haciendo Vasco de Quiroga con los indígenas. Fíjense cómo pasaron los siglos y creció la fama que tiene Vasco de Quiroga. En el siglo XX, a mediados, llegaron de España, porque bueno, Vasco de Quiroga murió y fue enterrado ahí en el pueblito en Pátzcuaro. Pero ya en el siglo XX vino una delegación por el cuerpo de Vasco de Quiroga y cuando se enteró la población, hicieron un alboroto y no dejaron que se llevaran todavía le decían el Tata Vasco, ¿no? O sea, cómo siglos después puede, bueno, se tiene esa memoria, ¿no? Bueno, entonces él se opuso a la esclavitud de los indígenas y bueno, Vasco de Quiroga fue así de tener una diferencias, como por ejemplo con los agustinos, porque él decía que había que aprender las lenguas indígenas, ¿no? Él enseñaba también gramática, lectura, escritura y cantos. Entonces, los ideales que se practicaban en estos pueblos hospitales eran la justicia y paz, la solidaridad y el bien común, ¿no? Este trabajo colaborativo de la comunidad. También, bueno, entonces era importante el cuidado del cuerpo, decía, como del alma, ¿no?
Y había algo chistoso que, bueno, algo curioso que es la policía mixta, en donde, bueno, se vigilaba esta disciplina cristiana, ¿no? Para cambiar estas prácticas ideales. Que bueno, a pesar de ello también contó con una gran resistencia. Por ejemplo, esto es un ejemplo de una artesanía de los tarascos. No sé si recuerdan, pero alguna vez les comenté que los tarascos, los mexicas, eran así como de las peores culturas, los llamaban ignorantes, también porque vestían con poca ropa. En algunas crónicas, por ejemplo, mencionan que pues, se veían los genitales cuando llegaban a la Gran Tenochtitlán, por eso los consideraban salvajes, ¿no? Pero por ejemplo, díganme, ¿qué les llama la atención de esta artesanía? Es un Cristo, pero está hecho de caña de maíz. Imaginen hacer de caña de maíz esto. Se dan cuenta de las habilidades, o sea, el detalle, ¿no? Y bueno, atrás lo que está también es la pintura, lo que aprendían también las mujeres, ¿no? El pintar. Todo eso también se traslada en la ropa, ¿no? Si ustedes ven los textiles, por ejemplo, de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, son bien diferentes, bueno, de Puebla, son bien diferentes, pero lo interesante es que también ahí representan el mundo. Para todo ello tienen un gran significado. Entonces, es muy interesante, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna pregunta de estos pueblos hospitales de Vasco de Quiroga? Vean, ¿qué podemos destacar de ello? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué podemos ver a diferencia de lo que hemos visto, de lo que realizó Vasco de Quiroga? Sí que, ¿qué les llama la atención de este colegio? ¿Qué podemos destacar? Uno, que fue una escuela para todos, ¿no? No fue para cierto grupo privilegiado y también había educación para las mujeres. ¿Qué más? Bien, algo diferente, ¿no? Que no hemos visto en las otras escuelas, la importancia de la salud, del cuidado del cuerpo, ¿no? A través de la alimentación y el ejercicio, ¿sí? ¿Qué más? Pues que se llegaron a formar grandes personajes, o sea, que fueron colegios que realmente tuvieron un gran prestigio a nivel nacional, ¿no? Y eran colegios que no estaban en la Ciudad de México, sino que estaban en pueblitos, ¿no? O sea, como sí se puede lograr, alejados de la ciudad, grandes proyectos educativos. ¿Qué otra característica? Ya para cerrar, chicas. Porque Cristo hace cosas más, no sé, más santos, igual acompaña o solamente la. No, sí, este es un ejemplo, ¿no? Sí, creo que ¿a dónde crees que podríamos ver lo que hacían los indígenas de esa época? En las iglesias. Entonces, por eso vean la enorme riqueza que tienen las iglesias, porque además los indígenas, o sea, imagínense qué idea tienen de angelitos. No existe esa idea en la cosmovisión de las culturas prehispánicas. Una iglesia, por ejemplo, bien interesante, ¿conocen la de Santa María Tonantzintla? ¿No? Bueno, ahí los indígenas se dieron vuelo y los angelitos tienen cara de indígenas. O sea, siempre vemos el angelito güero, cachetón, con sus rizos dorados, ¿no? Bueno, pues esta iglesia tiene la particularidad de que ahí los indígenas hicieron angelitos indígenas. Ese es también uno de los grandes atractivos que tiene esa iglesia.
Ajá. Ah, bueno, esos son santos, ¿eh? O sea, pero ve la imagen, ¿cuántos angelitos o caras de santos hay en 1 metro cuadrado? Santa María Tonancintla. Está bien cerquita de Puebla, pasa cualquier camión que va por allá y se compran unos quesos deliciosos. Y de ahí se pasan a otro convento importante de la época, pero bueno, eso los vamos a ver cuando veamos las órdenes mendicantes, porque fueron los franciscanos quienes hicieron esos templos. Sí, es precioso. Entonces vean, por eso es importante que pasamos realmente por bellezas artísticas de la época virreinal y no volteamos a verlas. Bueno, Bueno, y también el hecho de que antes estaba muy, bueno, la escuela estaba muy arreglada con la iglesia, ¿no? Y ahora ya no estamos. ¿tú crees? Bueno, 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 es muy interesante lo que planteas, Lulu, ¿no? Pero si piensas en los colegios más grandes, sí digo, pero digamos, por colegios son grandes, pero a colegios más chicos, pues ya no lo. ajá, que pues porque tenemos, y bueno, aquí es para preguntar, bien, Lulu, es para preguntarnos, a ver, si Juárez estableció la separación iglesia-estado y la educación tiene que ser laica, ¿por qué actualmente las escuelas más ricas, con más prestigio, son religiosas, ¿no? Bueno, con excepción de la UNAM, ¿no? Pero bueno, vamos a ver después el proyecto tan interesante que se crea con la UNAM. Bueno, chicas, entonces nos vemos en la siguiente clase. Espero preparen más escuelas para empezar con las órdenes mendicantes. Hasta luego. Acuérdense que hoy hay examen. Adiós. Lo abrí creo que a partir de la 1 o a las 2, no recuerdo, pero hasta las 9 de la noche. ¿Sí? Hasta luego.